CorelDRAW tiene unos paneles independientes para cada efecto de transformación. Mediante ellos podemos aplicar dichos efectos usando opciones algo avanzadas, como el de crear copias al mismo tiempo que aplicamos los efectos. A continuación te voy a mostrar cómo funcionan. Primeramente vamos a abrir cualquiera de los paneles de transformaciones. Entramos en el menú Ventana, Ventanas acoplables, Transformaciones y vamos a hacer clic sobre cualquiera de ellos. En mi caso va a ser el de posición. Estamos viendo cómo aparece un panel del lado derecho y en la parte superior hay varios botones. Mediante estos botones vamos a poder seleccionar cualquiera de los efectos de transformación que tiene disponible CorelDRAW. Así que una vez que abrimos cualquier panel de transformación mediante el menú que viste hace un momento, ya no será necesario regresar a él si lo tenemos abierto, porque mediante estos botones vamos a poder cambiar el modo de transformación. Cada uno de estos modos o efectos tienen propiedades. En la parte inferior las estamos viendo. Sin embargo, en este instante aparecen atenuadas, es decir, no se pueden seleccionar. Esto es porque no tengo un objeto seleccionado dentro de mi área de trabajo, así que voy a seleccionar este rectángulo que creé previamente. El efecto de transformación de mover funciona exactamente como lo vimos en videos anteriores, que podemos seleccionar el objeto y moverlo a una nueva posición. También podemos usar la barra de propiedades y modificar los valores de las coordenadas X e Y. Es algo relativamente sencillo, pero entonces, ¿para qué sirve este panel si lo puedo hacer desde la barra de propiedades? Si te fijas en la parte inferior, tiene algunas opciones diferentes. Esta que dice posición relativa y esta otra que dice copias. Voy a dejar el rectángulo en la posición inicial porque intencionalmente lo he dejado justo al inicio del borde que representa el papel. Hay una diferencia entre los valores de las coordenadas que aparecen en la barra de propiedades y estos otros. Como puedes ver, el eje Y coincide exactamente. Este valor es exactamente el mismo valor que se muestra en este eje. Sin embargo, el del X es diferente. Aquí aparece un 20 y aquí aparece un 40. No sé por qué realmente CorelDRAW hizo que se comportaran de diferente forma este eje en los diferentes paneles. El valor que aparece en estas coordenadas se refiere al centro del objeto, que es exactamente donde se encuentra esta X que estamos viendo, pero en este caso únicamente el Y coincide con el centro de forma vertical, pero el X no es el centro, sino el borde derecho del objeto, en este caso del rectángulo. Si puedes ver, el lado derecho de este rectángulo coincide exactamente con el número 40 que aparece en la regla, es decir, en la posición 40 milímetros, que es la medida que tengo configurada actualmente en el programa. Así que si muevo a una nueva posición el objeto en la misma coordenada Y, únicamente se va a modificar el eje X y podemos ver cómo ahora aparece 123, casi 124, coincide exactamente con el 124 de la regla, y aquí se sigue mostrando el centro, la posición que tiene el centro, que es más o menos en esta zona. Es importante tomar en cuenta eso porque el movimiento que se haga una vez que apliquemos los cambios mediante el panel, en el caso del eje X, se hará tomando como referencia su lado derecho. Así que voy a empezar a crear un movimiento. Donde dice copias, lo voy a dejar en un número 0. Esto porque en un momento te explicaré para qué sirve este valor que podemos modificar. Voy a cambiar el eje X por un 100. Le estoy diciendo que quiero que la nueva posición de este objeto sea exactamente la misma coordenada Y, pero ahora en la posición C del eje X. No hay que confundir el valor porque podrías pensar que se va a mover 100 milímetros y no es así, se va a mover a la posición 100, así que dependerá de en qué posición se encuentra actualmente el objeto. El número de milímetros que se va a mover es una simple resta de ese valor restado a este otro. Voy a presionar aplicar y vemos lo que ha pasado. Efectivamente se ha movido al 100 milímetros. Lo puedes comprobar nuevamente con el borde de la derecha, coincide con el número 100. Esto significa que cualquier valor que agregue aquí, lo único que va a hacer Corel es que coincida el borde derecho con este valor en la regla. Voy a presionar aplicar. Ahora se ha movido al 50. Sin embargo, el eje Y, como te dije en un principio, se basa
exactamente en el centro del objeto, así que si quiero mover este rectángulo hacia abajo, puedo ver que aquí aparece un 200, por ejemplo. Voy a agregar un número 200 y voy a presionar aplicar. Y vemos cómo el centro del objeto se ha movido exactamente al 200 y se mantiene en el 50 porque este valor no lo cambié. Esta es la forma como funciona este panel de transformación, el de mover, pero si te fijas en la parte inferior hay una opción que dice posición relativa. Esto significa que se va a mover dependiendo de lo que seleccionemos aquí, es decir, relativo a qué. Si quiero moverlo relativo al centro, entonces voy a seleccionar el centro y el valor que agregue en esta zona se va a mover exactamente tomando como referencia el centro. Por ejemplo, voy a suponer o voy a mover el centro para que coincida más o menos con el borde de la página. De hecho, aquí lo voy a modificar, voy a colocar un 0. Está exactamente en el borde de la página, lo puedes ver aquí. Ahora, el movimiento que voy a hacer sobre el eje X va a ser de 100 milímetros. En este caso, sí va a ser un movimiento de la cantidad que se agrega aquí porque es un valor relativo. Ya no va a tomar como referencia las coordenadas originales del documento. Significa que cuando presione aplicar, el centro del objeto va a coincidir o debe coincidir justo con este 100. Vamos a comprobarlo. Vemos que efectivamente coincide. Esto de la posición relativa significa que el objeto se va a mover dependiendo de él mismo. Quiere decir que si en este instante presiono nuevamente aplicar, se va a mover otra vez 100 milímetros. Voy a presionar aplicar y vemos lo que ha pasado. Y esto es relativo a su centro, que fue lo que seleccioné. Voy a regresarlo al lugar inicial. Podemos moverlo relativo a cualquiera de sus lados. Por ejemplo, al lado derecho, significa que cuando presionemos aplicar, el movimiento lo hará tomando como referencia este borde. Voy a agregar nuevamente un 100. Voy a presionar aplicar y vemos que se ha movido aproximadamente al 120. Si presiono control Z, vemos que efectivamente está más o menos en el 20. No tiene mucha ciencia esto del panel de transformación de mover y de hecho me estoy alargando un poco, pero es interesante que aprendas o que sepas para qué sirve cada una de estas opciones, ya que las otras o los otros paneles de transformación también las tienen, como puedes ver, pero va a ser más fácil entenderle. Por último, lo de copias. Copia se refiere a crear precisamente una o varias copias del objeto o los objetos originales, en este caso los que están seleccionados. En mi caso únicamente un rectángulo, significa que si agrego un 1, se va a mover el rectángulo a esa nueva posición, pero además se va a crear una copia de él, es decir, el rectángulo original se va a mantener donde está exactamente en este momento. Voy a presionar aplicar y vemos que se ha movido 100 milímetros tomando como referencia este borde que está más o menos por el 40 y efectivamente se ha movido al 140. Se creó una copia de él, voy a eliminarlo. Ahora voy a crear unas 3 copias, pero en este caso voy a moverlo tomando como referencia las coordenadas originales del documento. Lo voy a mover hasta el 80. Voy a presionar aplicar y ve lo que ha pasado. Este rectángulo se ha movido al 80 y lo que hace Corel es que como este valor ya no puede ser tomado para crear las otras copias, únicamente lo mueve exactamente la misma distancia que se creó con el primero, así que si el rectángulo se movió aproximadamente 40 milímetros, significa que el resto de rectángulos también se va a mover esa cantidad. Lo podemos ver por el valor que va a aparecer aquí. Vemos como aquí aparece 80, aquí 120, 160. Es prácticamente 40 milímetros lo que se ha movido cada uno de los rectángulos y automáticamente Corel agrega la coordenada actual que tiene cada uno de ellos, que no tiene nada que ver con la primera que agregamos, que fue un 80. Simplemente, como te digo, Corel va sumando a la coordenada el valor que agregamos en un principio para el resto de rectángulos y es por eso que se mueven. Como puedes ver, esto de las copias es interesante porque rápidamente podríamos crear varias copias de un objeto y llenar nuestra hoja sin necesidad de usar las opciones de duplicar o de copiar. Voy a agregar un 4 y aquí voy a agregar un 90, voy a presionar aplicar y vemos cómo se han creado estos rectángulos. Podríamos hacer lo mismo hacia abajo.
cambiar este valor. Por ejemplo, voy a agregar un 180, voy a presionar aplicar. Como podemos ver, se han creado varios rectángulos de una forma rápida. Voy con las otras opciones de transformación. Voy a entrar en rotación. Rotación lo que va a hacer es, como ya vimos en los videos anteriores, es girar dependiendo dónde se encuentre su centro. Esto ya no tiene necesidad que te lo explique, así que únicamente modificamos el valor del ángulo, presionamos aplicar y el objeto se va a rotar. Si queremos que el centro sea exactamente el que tiene el objeto originalmente, es decir, este que estás viendo, pues simplemente dejamos los valores como están, pero si lo queremos modificar, podemos hacer que cambie. Por ejemplo, aquí aparece centro relativo, ahora la rotación se va a hacer dependiendo de dónde hayamos hecho clic, en este caso en la esquina superior derecha, así que el objeto va a rotar tomando como eje esta zona. Voy a cambiar por un 60, voy a presionar aplicar y vemos cómo ha rotado desde aquí. Lo interesante es el efecto que va a tomar con las copias. Voy a agregar un número 5 y voy a presionar aplicar y vemos lo que ha pasado. El objeto ha rotado esta cantidad en su ángulo de rotación, pero además se han creado 5 copias, así que en un principio el rectángulo gira 60 grados y a partir de ahí se crea una copia y también gira 60 grados y así sucesivamente, y en este caso ve el efecto que se ha creado. Podríamos modificar los valores de centro, por ejemplo, quitar donde dice centro relativo, cambiar este valor, voy a agregar un 180, voy a presionar aplicar y vemos ahora lo que ha pasado. Si analizamos bien estos valores, veremos lo que ha hecho. Le dijimos que el centro de rotación se encuentra en estas coordenadas, en el 55, que es más o menos en esta zona, y en el 180, que es también más o menos en esta zona. Así que el centro de rotación se encuentra aquí. Una vez que se crea una copia, rota 60 grados tomando como referencia este centro, así que se creó este rectángulo y las siguientes copias hicieron exactamente lo mismo, rotaron 60 grados y como el eje está en esta zona, se fue creando esta especie de círculo, porque insisto en que el centro se encuentra más o menos aquí. Para no hacer más largo este video, te invito a que tú mismo experimentes con las diferentes opciones y también con los otros paneles de transformación. En el siguiente video voy a hablar sobre cómo eliminar los efectos de transformación que ya hemos aplicado objetos.